¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy el Informe León tiene un profundo carácter literario. Visitaremos la renovada biblioteca del Instituto Leonés de Cultura, donde se conservan ejemplares valiosos de la historia de las comarcas leonesas. Y antigüedad también tiene las joyas que guarda el Archivo de la Catedral de León, un fondo con códices y documentos de más de 1000 años. Y además volveremos a los orígenes, en el Museo de las Tradiciones de León, que recoge fielmente quién fuimos a través de los trajes propios de cada comarca leonesa. Estos son los 3 temas que les proponemos hoy. Aquí comienza Informe León. La Diputación renueva por completo las instalaciones de la Biblioteca Leonesa, ya a disposición de investigadores y estudiantes. El Instituto Leonés de Cultura mejora y amplía la biblioteca, donde se reúnen y catalogan todas las publicaciones relacionadas con temas y autores de las comarcas. La hemos visitado para conocer su historia y los fondos más interesantes. Una entidad que comenzó su andadura allá por el 1928. Atesora los recuerdos de la provincia, desde libros a carteles, pasando por soportes como la tela. Miles de publicaciones y curiosidades que permiten conocer la cultura y la idiosincrasia leonesa a lo largo de la historia forman parte del catálogo de la Biblioteca Leonesa, dependiente del Instituto Leonés de Cultura. Su objetivo es reunir, catalogar y difundir todo lo relacionado con temas y autores leoneses. Es una de las colecciones más extensas, no solo de la provincia, sino de todo el noroeste. Temas y autores leoneses, esa es su función, ¿no? Atesorar, custodiar, ¿no? Y difundir, pues en la medida de lo posible, todo ese material, que es enorme, porque la provincia de León es muy grande y además hay que tener en cuenta que yo creo que, a diferencia de otras provincias, aquí se publican muchos libros sobre temas locales, a lo mejor sobre toda la provincia en general y sobre todas las comarcas, pueblos, zonas, y temas muy generales, temas muy específicos, temas muy técnicos, temas más divulgativos. La cantidad de títulos que hay sobre temas leoneses o escritos por autores leoneses es enorme. Vemos la cantidad de autores que hay, que tenemos, que son muy reconocidos, y bueno, que hay una playa de autores muy grande, ¿no? Pero claro, tenemos que pensar también pues, las hemerotecas, todos los medios de comunicación en papel que aquí se custodian. Es decir, que es una biblioteca que tiene un valor en ese sentido muy importante, porque no hay otra que lo haga. Esta biblioteca nace en 1928, cuando el presidente de la Diputación, José María Vicente, realiza un llamamiento a los intelectuales de la época para que aporten libros y documentos que hablen de León. El llamamiento es todo un éxito, por lo que necesitan rápidamente un espacio propio. En 1934 se inauguran unas instalaciones en el Palacio de los Guzmanes. En sus primeros años de vida se vincula a la Secretaría General, que es un órgano administrativo, por tanto aún no tiene el carácter cultural y de investigación para los que fue creada y se usa de forma interna. Es en 1950 cuando se crea la primera plaza de archivero bibliotecario en la Diputación Provincial. Y en los años 60, la biblioteca se traslada al edificio Fierro, en el que se encuentra en la actualidad. En 1966, con la inauguración del edificio Fierro, donde nos encontramos ahora, se traslada a la biblioteca, con todos sus enseres, incluido aquel mobiliario maravilloso del año 34. Pero ocupa la primera planta, la planta de arriba, porque se cede la planta de abajo, donde estamos ahora, a la Biblioteca Pública del Estado, porque en esos momentos la pobre estaba desahuciada y no tenía dónde ir, y entonces la Diputación, con buen criterio, le deja la planta baja de este edificio. Cuando a finales de los 80 se inaugura el edificio que conocemos hoy como la Biblioteca Pública del Estado en Santa Anonia 5, la biblioteca leonesa que tenemos ahora baja a la planta baja y es ahora mismo donde estamos.
En 2008 se pone en marcha un plan de modernización de la entidad que, entre otras cosas, logra entrar en la red de bibliotecas de Castilla y León y digitalizar parte de sus fondos. Son fondos libres de derecho y que en general se pueden buscar y se pueden encontrar en la Biblioteca Digital de Castilla y León. Hemos pasado directamente del siglo XIX al siglo XXI. Intentamos adaptarnos a la sociedad y dar servicios tecnológicos y de todo tipo que la sociedad nos demanda. Con su última modernización física se han mejorado las instalaciones, dotándolas de una remozada sala de lectura y consulta y espacios para los investigadores. Algo que estamos intentando desde que estamos aquí en el ILC es visibilizar, es decir, que la gente lo conozca los espacios, conozca lo que es el Instituto Leonés de Cultura, sus diferentes departamentos, lo que se hace. Y para eso también hay que dignificar un poco los espacios. Que los espacios tienen que ser dignos y tienen que estar un poco acordes también con la estética de hoy en día, pues también que sean más luminosos, que sean más adecuados, que bueno, en fin, que tengan, ¿no?, otra cara, ¿no?, una cara más amable para el público. Y por eso pues lo que se ha hecho fundamentalmente ha sido bueno, pues cambiar todo el mobiliario, reorientar un poco todos los espacios, racionalizarlos, ¿no?, un poco los espacios, que ahora hay más espacio, que hay un lugar para los investigadores, pues una sala cristalada donde puedan investigar, donde puedan reunirse, donde puedan hacer reuniones sin molestar un poco al resto de usuarios de la biblioteca. Y fundamentalmente ha sido eso, ha sido más que una obra como tal, ha sido pues una reorganización, un nuevo mobiliario, una zona también de lectura pues un poco más agradable. Destaca su colección de publicaciones periódicas, los folletos o las curiosidades como las banderolas y los soportes publicitarios. Tenemos fanzines, periódicos, discos de vinilo, casetes de las de antaño, CDs, CD-ROM, DVDs, hay un poquito de todo. E incluso también en nuestro ímpetu por conservar todo lo impreso de la provincia, pues también tenemos soportes que no son de papel, que son de lata, que son de escayola, que son de tela, y estamos hablando de banderines, estamos hablando de bueno, pues de latas de galletas, de envoltorios de chocolate, azucarillos, todo lo que nos habla de épocas pasadas o de esta época y que puede servir para conocer aquellas o que nos conozcan a nosotros en tiempos venideros cuando ninguno podamos contarlo. Tenemos todo el Diario de León, toda la Crónica de León, toda la Nueva Crónica, tenemos la Hora Leonesa, el Proa, la Luz de Astorga, el Faro Astorgano, en fin, el Adelanto Bañezano, como ves, La Montaña, en fin, todo tipo de publicaciones. León no solo es la capital, León es todo el territorio provincial que genera mucha cultura, mucha historia y por lo tanto es objetivo de nuestro interés. Más allá de las curiosidades, la Biblioteca Leonesa atesora cerca de 22.000 volúmenes con publicaciones que abarcan desde el siglo XVII hasta nuestros días. Tenemos fondos muy añejos que datan del siglo XVII hasta el siglo XIX. Son fondos además de algunos de ellos casi únicos. Lo sabemos porque cuando hay exposiciones y sobre todo de las edades del hombre o la propia Junta de Castilla y León nos los piden para que estén presentes, puesto que no los encuentran en ningún sitio. Estos fondos están recogidos en el catálogo del Patrimonio Bibliográfico Español y por lo tanto son consultables también en Internet. Y luego tenemos una colección también magnífica de facsímiles. Para quien no sepa lo que es un facsímil, es una reproducción exacta del original de una obra muy antigua. En este sentido tenemos el facsímil del Codex Calistinus, tenemos también la Biblia de San Isidoro, que es un libro estupendo, pero sobre todo las estrellas son la colección de beatos que tenemos. El beato de Liébana, digamos, es el
el bestseller de los libros de la Edad Media. Nacida en 1928, la Biblioteca Leonesa sigue gozando de buena salud y de una curiosidad que le permite seguir siendo testigo de la historia de León. El Códice Palimpsesto, con una antigüedad de 1500 años, en el que se recogen textos de la Biblia del siglo VII, está considerado entre los mejores 10 libros del mundo. Una joya que se guarda con mucho mimo en el archivo de la Catedral de León. Es un fondo documental mucho más rico incluso que el archivo del Vaticano en Roma, en documentos anteriores al año 1000. Eso lo hace muy codiciado por investigadores de todo el mundo. Hasta aquí llegan incluso de universidades tan prestigiosas como la inglesa de Bristol. Es la casa de la Canóniga, a los pies de la Catedral de León. Aquí se guardan desde los años 90 parte de los documentos que cuentan la historia sobre la que se forjó el reino. Entre ellos, más de un centenar de códices únicos en el mundo. Un espacio donde habitualmente se mueven catedráticos e investigadores y que hoy nos abre las puertas para conocer de cerca unas joyas que se guardan incluso en caja fuerte por su alto valor. Aquí se custodian 50.000 fondos que la catedral ha ido inventariando en 11 siglos, porque este archivo presume de ser uno de los mejores del mundo. Quizá el mejor archivo histórico que hay en España, por lo menos en documentación alto medieval, o sea, documentos de los siglos 8, 9, 10, 11, es inigualable, es el mejor archivo. No hay en España y casi en el mundo entero archivo que tenga tal cantidad y tal calidad de documentos alto medievales. Este palimpsesto, al que se denomina así por llevar dos escrituras, una sobrepuesta a la otra, es uno de ellos. Tiene una antigüedad de 1500 años. Aquí tenemos una página abierta del palimpsesto de la Catedral de León, donde se ve, en el margen izquierdo lo verán ustedes mejor, se ve la escritura, se llama escritura uncial del año 500 y muy poco, y luego encima verán ustedes otro tipo de escritura que es la escritura visigótica hecha unos 300 años después. Un libro donde nos llama poderosamente la atención estas marcas que siglos atrás se hicieron con reactivos químicos para tratar de leerlo. Este texto, cuando pasados 2 o 3 siglos, el propietario no lo necesitaba y lo que hizo es borrar con sistemas así muy sencillos, borrar el texto y escribir encima lo que le interesaba, que en ese momento sobre todo era copiar la historia eclesiástica de Eusebio, si no me confundo. Pues lo sumergían en leche durante tiempo y eso pues hacía que la tinta se desapareciera. Escriben una segunda vez. Este tiene 3 escrituras. Un archivo que es una rica fuente de conocimiento para expertos en palografía como Santiago. Este, por ejemplo, es el Becerro de las Presentaciones de la Catedral de León. Es un libro muy interesante para la historia porque más aproximadamente desde el año 300 y en él aparecen cada una de las iglesias que pertenecían a la diócesis de León. Entonces aquí los alumnos, primero, aunque creo que no tiene fecha, pero por el tipo de letra, estudiaríamos el tipo de letra, qué tipo de letra gótica inicial es y por eso sabríamos fecharlo. Luego pues explicaríamos, esto se llama la rúbrica, que ruber en latín es rojo, pues aquí se dice del arciprestazgo de fuentes. Una ciencia capaz de leer, datar e interpretar textos antiguos. Un historiador aprende mucho sabiendo leer los originales. Realmente, si no sabes trabajar con los originales y si no tienes buenos archiveros como don Manuel, que prestan todo su apoyo a los investigadores, pues entonces pocos trabajos científicos se pueden hacer. Porque la escritura de la península ibérica ha ido variando hasta la que utilizamos en la actualidad. Durante los primeros 900 años de la escritura romana solo se usaron las mayúsculas. Luego, a partir del siglo III, nacen ya las minúsculas. Pues ahí hay un cambio, se distingue entre escritura romana antigua o capital y luego escritura romana minúscula con sus muchas variantes, como uncial, semiuncial, nueva cursiva. Existen 5 variedades en la escritura latina, desde los romanos, la precarolina, la carolina o románica, la gótica y por último la humanística. Este es el documento más antiguo que se guarda en el archivo de la Catedral de León. Es del rey asturiano Silo y es la primera credencial original y auténtica de la diplomacia española. Está fechado en el año 775, un documento de donación del rey a unos monjes donde les cedía varias propiedades de caza en Lugo.
Y otro ejemplo más donde el desconocimiento por la preservación de la historia hizo que este documento se dañara en una exposición en los años 40. Pues este estuvo expuesto y se les ocurrió poner unas chinchetas para fijarlo. Un archivo que se creó en el año 870, cuando el rey Ordoño I donó al obispo Fruminio los libros litúrgicos. Aquí, al mismo tiempo que está el Palacio Real, pues está la catedral, y los obispos tienen sobre todo este Fruminio, pues tiene esa preocupación. Hay unos documentos aquí donde dice cómo él recibió esos libros, algunos los tuvo que tratar porque estaban desencuadernados. El primer espacio del archivo fue en la vieja Catedral de León, porque el actual no acabó de construirse hasta 1303. Sus miles de documentos han ido cambiando de emplazamiento con los años. En los pasadizos esos que había de la muralla del Palacio Episcopal, ahí debió haber estuvo algún tiempo. Donde fundamentalmente estuvo es en el claustro, en la parte sur del claustro. Ahí estuvo hasta pues hacia los años 90. Un archivo que no dejó de crecer hasta superar incluso a los museos vaticanos de Roma en documentación anterior al año 1000. Sería el Papa Inocencio III el que en 1198 pidiese que comenzara a registrarse la documentación en el Vaticano. Realmente, como documentación así propia del lugar, tenemos más aquí que en Roma, cosa que es que mucha gente, casi nadie sabe y que tendríamos que valorar mucho más los investigadores de León y de cualquier parte, claro. En este archivo, donde apenas trabajan 2 personas, se ha hecho un ingente trabajo en las últimas décadas de digitalización. La digitalización se ha hecho todo el fondo musical, que son miles y miles de partituras. Después está todo este fondo antiguo, y ahora estamos con una documentación que se utiliza muchísimo, que son las actas capitulares. Conservamos desde el 1300 y pico hasta la actualidad. Una labor que se hace con mimo para manipular textos como estos evangelios en árabe que se guardan en León, aunque su origen está en Granada, o este misal leonés del siglo XV. Podemos leer el principio y dice: percepta nobis domine preveant sacramenta subsidium, ut et tibi grata sint nostra iunia, et nobis proficiant. Pero son sin duda los códices y documentos referentes a la música y la liturgia cantada los que forman parte del grueso del archivo. Los códices musicales pues estaban en su sitio, porque estaban fundamentalmente en el coro, porque se estuvieron utilizando hasta el Vaticano II, cuando cambia la liturgia. La mayoría se guardan aquí en estos expositores que custodian estos tesoros bibliográficos. El resto lo pone un clima leonés que preserva los pergaminos y códices escritos con tintas y pigmentos que han permanecido todos estos siglos. Este es un leccionario que contiene las oraciones, las lecturas que se leían en las misas de aquella antigua liturgia visigótica que desapareció a finales del siglo XI. Por eso son muchos los investigadores que consultan este archivo, atraídos también por textos como una Biblia latina del siglo X o el Antifonario de León escrito en 1069, que es un único ejemplar del antifonario mozárabe conocido, que están expuestos de forma permanente en el Museo de la Catedral. La parte musical, el antifonario, es el único libro completo que se conserva de la liturgia visigótica. Ahora, por ejemplo, pues hay una universidad inglesa, Bristol, que está haciendo estudios de la música. Entonces, aparte de los códices que tenemos aquí, hay muchos fragmentos antiguos. Conservamos como unos 500 fragmentos. Un referente en el mundo que debemos empezar a apreciar en casa. Ha recopilado durante décadas lo que somos, las tradiciones del páramo, la montaña o la ribera. El Museo de las Tradiciones de León es el fruto del trabajo del etnógrafo Javier Emperador, que desde hace años reúne en los bajos de San Marcelo importantes piezas también de pintura y fotografía. Una exposición digna de un espacio y difusión mayor, como ya piden algunos. Trajes o collaradas que no envidian las mejores colecciones de otros puntos del país. Son las raíces más leonesas concentradas en unos cuantos metros. Recorrer este Museo de las Tradiciones es empaparnos de folclore leonés.
Es el conjunto de indumentaria tradicional más valioso del noroeste de España. ¿Qué es lo que vale más? ¿Un pañuelo súper bordado, maravilloso, o la pieza que estaba ya casi rotina, pero que a lo mejor nos está dando más información respecto a lo que era la indumentaria, los indumentos en la zona? Entonces todo es válido. Los sótanos del edificio de San Marcelo, en León Capital, custodian una colección de 180 trajes tradicionales de cada rincón leonés. Este es por antigüedad uno de los más valiosos, trajes de la época napoleónica, donde todavía las mujeres no portaban pañuelo. Es ropa, claro, mucho más arcaizante, llevan sayuelos, saínes, que no llevan mantones, porque el mantón son modas mucho más posteriores, al igual que los pañuelos de cabeza. Procede tanto de Veguellina como de Estebanes de la Calzada, un poquitín todo el área que comprende el ayuntamiento de Villarejo de Órbigo. Javier Emperador, un enamorado de la etnografía, recuerda perfectamente cómo comenzó a coleccionar piezas por las que ha llegado a realizar oferta de compra el Metropolitan de Nueva York. Lo trascendente de esta, digamos, llamémosle almacén etnográfico, porque es casi como habría que hablar de ello, es también la base documental. Porque luego hay muchísimas fotografías, pinturas, grabado, literatura, que aquí exponemos las piezas originales, pero luego los fondos de archivo pues son ingentes, son gigantescos. Es que luego hay pintura, que también interesaría mucho al mundo del arte, pero también hay grabado, hay dibujo, hay el mundo de la publicidad, hay el mundo de los instrumentos, hay el mundo de la joyería, con lo cual hay muchos componentes. Una colección que Javier recuerda cómo empezó cuando era tan solo un niño. La primera pieza fue una cosa que me reñió mi madre muchísimo. Yo vivía en Veguellina, mi madre era de San Pedro Bercianos, orgulloso tanto del Páramo como del Órbigo, y llegué a San Pedro y había una capa dividida en cachos, pero bueno, que yo creo que andaba sola de las, no sé lo que tenía aquella capa, pulgas, piojos, toda la basura que podía haber. Y yo, emocionado, la metí en un saco y llegué para casa con aquello que, según la ve mi madre, dice, bueno, te mato. Piezas únicas de la maragatería, trajes ceremoniales o los danzantes de Laguna de Negrillos. Tiene una temperatura adecuada porque la ropa no puede sobrepasar determinados grados, etcétera, de mantenimiento. Segundo, la luz natural tampoco les puede llegar, con lo cual eso todo hay que tenerlo muy en consideración. Y luego la continua revisión de las piezas para evitar que no le vaya a entrar una polilla, cualquier cosa, y cambiarle los dobleces, cambiarle todo esto, porque el mantenimiento es fundamental. Joyas que exigen un cuidado especial en la conservación. Pero además esta muestra tiene un rico fondo documental de fotografías como esta de los representantes leoneses que acudieron ataviados con los trajes tradicionales a la boda del rey Alfonso XII en 1879 en Madrid. Con cuidado se preservan también las piezas de joyería como esta collarada montada, la más importante en España y que forma parte de las piezas cedidas por Carlos Junquera. Entonces probablemente tenga la collarada montada, no remontada, sino montada histórica más importante de España. El intercambio de piezas o la colaboración con otros museos de provincias como Salamanca también es habitual y es además una fuente documental para muchas asociaciones de los pueblos de la provincia. Es que no son piezas para nosotros. Nosotros solamente somos los que recepcionamos esas piezas de nuestros antepasados o de otra gente, y nuestra obligación es, bueno, pues pasarlas a la siguiente generación, porque no son nuestras en definitiva. O sea, puede ser propietario, pero no son nuestras, son de todos. En los últimos años el museo ha ido ganando en grabados, postales antiguas, amuletos, litografías o piezas pictóricas, obras como estas de Belazanetti, Juliá o esta joya de Agrasot, discípulo del gran Sorolla, que estuvo en la exposición de París y que representa a una leonesa. Varias colecciones de Agrasot han pasado incluso por el Museo Thyssen. Bellas Artes le ha pedido este cuadro para alguna exposición, pero Javier ha preferido decir que no, porque condicionaría estar sin la obra expuesta en León más de un año. Tiene claro que es un depositario de la cultura y que éticamente está obligado a mostrarla. Un convenio con el Ayuntamiento desde hace unos años permite que podamos disfrutar de la colección de una forma permanente en San Marcelo e incluso el actual equipo de gobierno la apoya con una dotación económica para su mantenimiento. Pero la realidad es que la escasa publicidad, la ubicación en un sótano y que el espacio se ha quedado pequeño impide que el Museo de las Tradiciones tenga la visualización que merece. Tú puedes tener la mejor joya del mundo, pero si la tienes metida en una caja de cartón, es un espacio súper respetuoso, quiero decir, el agradecimiento de verdad a la corporación, me han apoyado y entonces, bueno, tienes que tener agradecimiento y encima han hecho una dotación este año que se ha aprobado estos presupuestos. Hacemos un seguimiento de todas las actividades que se hacen, pero claro, seamos realistas, esto es un espacio que es un sótano.
No hay un horario de apertura permanente, las visitas se concretan por teléfono y es Javier quien hace las visitas guiadas para los grupos. Esta colección metida en un edificio singular, por el propio edificio ya tendría un valor añadido. Y luego te daría ya un espacio, digamos, fijo en el cual hubiese una dotación también de personal para que esto tuviese una apertura permanente, por ejemplo. Además, los trajes pertenecientes a la Valdería, la Cabrera, Babia, Omaña o Luna, casi 80 piezas, no tienen cabida por falta de espacio en San Marcelo y siguen almacenados. Algunas voces de la esfera política, como la UPL, reclaman ya que este Museo de las Tradiciones sea trasladado al Palacio Don Gutierre. En alguna ocasión, piezas como los vestidos que usaban las riberanas en tiempos de Napoleón o un traje ceremonial del Órbigo se expusieron en el Palacio Don Gutierre. En apenas 20 días lo visitaron más de 12.000 personas. Existe, por tanto, interés y atracción incluso turística para las tradiciones, a pesar de ser tratado en ocasiones como parte de la cultura más pobre. Un megasalón interesante en Don Gutierre, donde ahora, por ejemplo, digo, pues cojo toda la zona de campos y se lleva y se expande, están metidas en unas vitrinas con corrección. Entonces desde aquí a lo mejor podría ser desde esta especie de almacén etnográfico, visitable también, pero no a lo mejor más para especialistas, para cosas de estas, pues desde aquí crear un espacio, digamos, museístico, ya museístico con unas condiciones y demás y con una publicidad más añadida. Pero eso no depende solo de él, por eso su labor será seguir garantizando que futuras generaciones no olviden quiénes somos. Con este reportaje sobre las tradiciones leonesas nos despedimos hoy, pero ya saben que este programa, Informe León, regresará dentro de 7 días. Hasta entonces, sean felices. Adiós.